proseguir con la lectura de la Biblia en Proverbios 9. El 9º capítulo de Proverbios. Vamos a leer todo el capítulo. Dice la palabra de Dios: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dice: venid, comed mi pan y bebed el vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor, para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Vamos a ver aquí en el capítulo 9 de Proverbios contrastes que Salomón hace entre la sabiduría y lo que ella nos ofrece, y la mujer insensata y lo que ella nos ofrece. Salomón está haciendo un contraste, así como el contraste del día es la noche, el contraste del calor es el frío. Así Salomón hace 2 contrastes. Va a contrastar la sabiduría y lo que da, y a la mujer insensata y lo que ella ofrece. Vamos a ver a la sabiduría trabajando en los primeros versículos, porque nos dice Salomón que la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Vamos a ver cómo la mujer insensata, ¿qué hace ella? Ella destruye, ella hace que el varón se descarríe, pero no la sabiduría de Dios. No, la sabiduría de Dios construye, ella prepara, ella orienta, obviamente hacia cosas que son buenas. ¿Sabe? Si nosotros vemos eso en la sabiduría de Dios, y nosotros queremos esta sabiduría, esto quiere decir que como hijos de Dios, nosotros deberíamos demostrar estas cualidades. Por ejemplo, como cristianos debemos de ser ordenados. Muchas veces el desorden que puede verse en el hogar es porque se está reflejando el desorden que hay en mi corazón. Entonces, acostumbrémonos
a que en nuestro hogar haya un orden en cuanto al comportamiento de los niños, sí, en cuanto a reglas que tienen que seguir, sí, pero me estoy refiriendo al asunto del aspecto del hogar, que haya orden, que haya esa limpieza. Pero la sabiduría también vemos que es planificadora. Ella está planeando cómo voy a construir la casa, cómo voy a labrar estas 7 columnas. Y aunque nosotros como creyentes tenemos que vivir pensando en hoy, también debemos de ser como la hormiga que vemos aquí mismo en Proverbios. Ella se prepara para lo que viene. Ella junta el alimento en el verano para que en el invierno ella tenga. Así que como cristianos debemos de tener planes, sí, que estén sujetos a la voluntad de Dios, pero que usted y yo, como la sabiduría hace aquí, nosotros podamos planificar, mirar hacia el futuro y pensar qué querrá Dios de mí a corto plazo, a largo plazo. Ella se prepara, ella orienta, ella es trabajadora. Hemos estado viendo cómo Proverbios nos redarguye cuando somos personas dadas a la pereza, a la flojera. Ese es un pecado. La flojera es un pecado. A veces podemos ver mal quizás a alguien que bebe o que insulta o que roba, pero la pereza es un pecado. Entonces, Dios quiere que sepamos, veíamos en Proverbios 8, que administremos nuestros bienes, lo que Él nos da. Lo hemos visto también en las enseñanzas sobre las ofrendas. Pero también estamos aprendiendo que nuestro tiempo lo tenemos que administrar. Tenemos que, como dice Pablo a Timoteo, redimir el tiempo, o sea, utilizarlo de una manera eficiente. Vamos a ver que la mujer insensata, ¿qué está haciendo ella cuando llama a los varones que van pasando y les induce al pecado? ¿Qué está haciendo? Nada, está sentada. Y yo no le estoy diciendo que no podemos sentarnos un rato para descansar de lo que hemos hecho, pero que no se convierta en lo que mayormente hacemos en el día. Tenemos, ¿qué son? Si dormimos unas 6, 7 horas, tenemos ¿qué? Como unas 18 horas. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué estoy haciendo durante esas 18 horas? ¿Realmente utilicé mi tiempo para bien, de una manera disciplinada, ordenada, eficiente, productiva? Y cuando vemos a la sabiduría edificando su casa y labrando estas 7 columnas, las columnas y edificar la casa, aunque yo no sé nada de construcción, yo sé que esto indica una firmeza. Para eso son las columnas, una firmeza. O sea que, hermanos, si nosotros vamos a tener la sabiduría de Dios, vamos a ser personas que mostremos una estabilidad, una firmeza, una perseverancia. Estos puntos altos y puntos bajos y puntos altos y puntos bajos, como el aparato en el hospital cuando una persona está muy mal y está mostrando su respiración o las palpitaciones de su corazón. Eso no es lo que Dios quiere para la vida cristiana. Sube y baja, sube y baja. Dios quiere que más bien seamos estables, que perseveremos, que no fluctuemos, que no seamos como la lancha a la orilla del mar que se mueve, las olas la menean, sino que podamos estar bien establecidos como esta casa, como estas columnas que ella construye, a pesar
de las adversidades, los desánimos, las necesidades que hay en la vida. Entonces ella ya construyó su casa, ya labró 7 columnas. Ella ahora va a preparar una comida. Dice que mató sus víctimas. La sabiduría nos va a invitar a una comida. O sea que en esta noche, en Proverbios 9, queremos ver que la sabiduría de Dios nos está invitando a su casa. Y ella construyó la casa. Pero no nomás quiere que disfrutemos su casa, sino nos va a dar de comer y nos va a dar de beber. La mujer insensata, vamos a ver al final del capítulo, ella también nos invita a su casa, pero no para cosas buenas. Ella solo quiere invitarnos a entrar a su casa para que pequemos con ella. Pero aquí la sabiduría, ella mata animales porque va a preparar un banquete. Y así es Dios, ¿verdad? Él quiere que nosotros nos alimentemos de su palabra. Esto es lo que podemos ver en que ella mata a las víctimas. Dios quiere a través de su palabra alimentarme de su sabiduría. Ella dice que ha mezclado el vino, no solamente aquí en el versículo 2, sino también lo dijo en el versículo 5. Ella habla, bebed del vino que yo he mezclado. Ahora rápidamente, ¿por qué mezclado? Bueno, en ese tiempo no había agua potable como tenemos en la actualidad, y entonces ellos tomaban agua que conseguían quizás del pozo, y quizás no era agua muy salubre o que tenía buen sabor, y entonces tomaban un poco de vino y lo mezclaban con el agua, y así purificaban el agua para tomarla y no enfermarse. Ahora, queremos hacer algo muy claro. La Biblia habla de las personas bebiendo vino. Sí bebían vino, pero no bebían vino para emborracharse. O bueno, esa no era la intención. Sí lo hacían varios. Eso era pecado, pero en la Biblia cuando se habla de beber vino es porque era común en ese tiempo. Se mezclaba con agua para purificarla, pero también algunos mezclaban el vino con limón o con especies o con miel. ¿Sí? Beber alcohol es algo que la Biblia nos pide no hacer. La Biblia aquí mismo en Proverbios nos pide que nos abstengamos del alcohol. Pero en este tiempo era un vino muy rebajado, era realmente beber jugo de uva que estaba un poco fermentado y ellos lo mezclaban. Ahora, el vino en la Biblia, no porque uno tiene que emborracharse para estar feliz, sabemos que no es eso, podemos estar contentos en el Señor, pero en la Biblia el vino representa gozo. O sea que si nosotros seguimos a la sabiduría de Dios, ¿qué vamos a sentir en nuestras vidas? Gozo, tranquilidad. El gozo del mundo es carcajearse y reír, y luego están bien tristes y bien deprimidos y tienen que ir a la fiesta o tienen que emborracharse para otra vez carcajearse y gritar. No, ese no es el gozo del que nos habla la Biblia. El gozo del cristiano es poder estar en paz a pesar de que hayan problemas a su alrededor. Entonces ella mata animales. Es Dios queriendo darnos sabiduría a través del alimento de su palabra. Ella mezcla el vino porque la sabiduría de Dios nos quiere llenar de gozo, y puso su mesa. O sea que la sabiduría de Dios, ella quiere que usted se siente a su mesa todos los días de su vida. Usted y yo necesitamos sentarnos a la mesa de sabiduría para que Dios nos llene de conocimiento, para que nosotros vivamos de una forma que sea agradable a Él. Usted dice, es que tengo muchos problemas y no sé qué hacer con esto y no sé qué hacer con aquello.
Bueno, tenemos que ir a la mesa de sabiduría, tenemos que ir a su casa, tenemos que pedirle a Dios. Dios, como dice en Santiago, si alguien no tiene sabiduría y se la pide a Dios, Él nos la dará. Sabiduría ya preparó todo, su casa, la comida. ¿Qué hace? Envía a sus criadas, a sus siervas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. ¿Se acuerda que sabiduría siempre quiere que todas las personas la escuchen y puedan saber qué es lo que ella nos dice? Por eso ella se sube a lo alto y ella grita para ser oída, porque ella no quiere que nadie se pierda lo que nos puede enseñar. Así que, hermanos, la sabiduría de Dios no es para hombres, pero no es para mujeres, no es para hombres y mujeres parejo. La sabiduría de Dios no es para los de una clase social, pero Dios deja a un lado a ciertas personas de otra clase social. La sabiduría de Dios no es para aquellos que tienen un título universitario. Para ellos sí, y para los que no lo tengan, no. Dios da la sabiduría. Él quiere dárselas a todos. Dice en el versículo 4 que ella le dice a cualquiera. ¿Cualquier quién? Simple. Vamos a ver en el versículo 6 y 16 que se usa esta palabra simple. ¿Se acuerda que en Proverbios leemos mucho esta palabra, que sencillamente significa una persona que es insensata? Una persona que tiene una mente abierta es una persona que tiene una mente abierta porque cree todo lo que le dicen. No es una persona que es firme en sus convicciones, es una persona ingenua, que le dice algo y lo hace, y ella le dice algo y lo hace. El diablo le dice que haga cierta cosa y lo hace. Ese es el simple. La persona que no tiene la sabiduría de Dios. La sabiduría nos llama a todos los simples. Nos dice, ven acá. Nos hace la invitación de acercarnos a ella. La invitación no solamente es para cualquier simple, pero es a los faltos de cordura. Cordura es sin entendimiento en las cosas de Dios. Si yo le soy infiel a mi cónyuge, ¿eso es ser una persona llena de cordura? No. Si yo soy una persona que alguien me provoca y yo respondo a esa provocación, no estoy mostrando cordura. Si el Señor me ha provisto de una entrada económica y yo no administro responsablemente ese dinero, no tengo cordura. Si yo permito que mis hijos se crezcan y que la vida se encargue de educarlos y que, bueno, ellos sabrán, ellos que decidan, ellos sabrán si van a la reunión o no, ellos sabrán si van a hacer o no la tarea, ellos sabrán si respetan a sus abuelos. Eso no es ser una persona llena de cordura. Hermanos, el Señor nos ayude a reconocer que muchas veces somos simples, que muchas veces no somos personas con cordura, y me incluyo yo, y que necesitamos todos los días visitar la casa como si fuera de la sabiduría de Dios. ¿Y qué nos dice en el 5? Vengan, coman mi pan, beban del vino que yo he mezclado, disfruten este banquete que les he preparado. Y cuando ella nos tiene allí sentados, ¿qué nos dice? En el 6 nos dice, dejen las simplezas. O sea, dejen atrás esas cosas que les hacen no tener el entendimiento de Dios. Pero en mi Biblia en inglés, por ejemplo, cuando dice aquí en español, dejad las simplezas, dice, dejen a los simples. O sea, pueden ser las dos cosas. Mis simplezas las tengo que dejar a un lado, o
Quizás en mi vida hay amistades, hay personas que son simples, porque son personas que no tienen el conocimiento, la sabiduría de Dios, y es una amistad que me está perjudicando. A Dios le interesa mucho quiénes son nuestros amigos. Dice, por ejemplo, Salomón: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Escuche el consejo de Salomón en cuanto a las amistades: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Esa es la persona que no es fiel a Cristo y que le gusta el mundo y por eso tiene un montón de amigos. No, eso no es lo que quiere el Señor. Fíjese qué tipo de persona no debería de usted tener amistad. No te entremetas con el iracundo, el enojón, ni te acompañes con el hombre de enojos. No sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. No seas de aquellos que se comprometen, ni de los que salen por fiadores de deudas. ¿Sí ve? A Dios le interesa mucho mis amistades. Y usted y yo tenemos que hacernos amistades de personas que son creyentes en Cristo y personas que muestren que poseen la sabiduría de Dios en sus vidas. Dejen a los simples, dejen las simplezas y vivid. O sea, les promete vida. ¿Qué nos da la mujer insensata? Muerte, Seol. No, la sabiduría de Dios, ella nos brinda vida. Y nos dice: anden por el camino de la inteligencia. Ese camino de la inteligencia que Dios nos da para agradarle. Ahora, ¿a poco no le llamaron la atención las palabras de los versículos 7 y 8? El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Yo hubiese pensado lo contrario, ¿verdad? Yo hubiese pensado que es bueno tratar de corregir a toda persona con la que me encuentre que no anda bien. Pero no, la sabiduría de Dios me dice que hay ciertas personas que no tiene caso corregirlas ni reprenderlas. ¿Quién es el escarnecedor? Escarnecer es el burlador. Es el que se burla de lo que usted le dice de la palabra de Dios. Es esa persona que cree que nuestro Dios es muy pequeño y que no vale la pena hacerle caso. Es una persona orgullosa. A mí nadie me va a decir. Tu Biblia, ¿qué me va a mostrar a mí? Ese es el escarnecedor. Salomón, a través de la sabiduría, nos dice que no tiene caso corregir a una persona así. Entonces usted tiene que evaluar a alguien. Y si es una persona que de plano se burla de Dios, se burla del Evangelio, quizás no tiene caso, dice la sabiduría, corregirle, instruirle. En Proverbios 3:34, Dios se burla de los escarnecedores. En el capítulo 13 leemos que los escarnecedores no escuchan el consejo que uno les quiere dar. Y cuando lo quieren encontrar, capítulo 14 nos dice que no lo pueden encontrar. Capítulo 15 de Proverbios nos dice que el burlador no ama al que busca corregirlo. ¿Quién es el escarnecedor? Bueno, en el capítulo 22 Salomón nos da el ejemplo de que es una persona que le gusta causar controversia. ¿No ve? Si usted busca corregir a este tipo de personas, ¿qué sucede? Usted va a recibir afrenta, burla, humillación. No tiene caso. Dice la sabiduría. El que reprende al impío, dice también ahí en el 7, el que reprende al impío se atrae mancha.
O sea que si yo busco reprender a una persona que está completamente entregada al pecado, es posible que si yo busco reprenderla, me voy a manchar. ¿De qué manera? ¿Qué pasa si yo le digo algo? Tranquilo, hasta le doy un versículo y se empieza a burlar de mí, o se empieza a burlar de Dios, o empieza a discutir y a pelear. Me enciendo yo de ira y le digo unas palabrotas y le deseo la muerte. ¿Y qué pasó ya? Ya me manché, ya me contaminé. No tuvo caso. Ese impío no quiere nada, dice Salomón, mejor no tratar de reprenderle. Dice en el 8, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprender a la persona no indicada puede resultar en que esa persona nos odie, nos rechace, nos aborrezca. O sea que la sabiduría nos está enseñando que hay personas que no tiene caso decirles nada. ¿A quién vamos a corregir? ¿Quién es al que sí debemos de instruir? Dice en el 8, corrige al sabio. Corrige al sabio. Aquella persona que quiere hacer lo que es bueno delante de Dios, dice la sabiduría, a él sí lo vas a corregir. A ella sí la vas a corregir. Ahora, cuando está hablando aquí la Biblia de corregir, no está hablando de, a ver, usted tiene que hacer esto o aquello. No. Cuando hablamos de corrección, no estamos hablando de tener una actitud muy, así de agresiva, ¿verdad? Estamos pensando en, hermana, la realidad es que la manera en la que usted trató cierta situación no fue la mejor. Mire que la Biblia dice esto. ¿Y por qué no mejor cambia eso en su vida? O usted se acerca conmigo y me dice, hermano David, con mucho amor, con mucha misericordia, yo quiero compartirle que el comentario que hizo, pues no fue de la mejor manera. ¿Por qué no lo hubiera dicho mejor de esta manera? ¿Verdad? A eso nos referimos cuando hablamos de corrección, de corregir. Pero debemos de corregir al sabio, no al escarnecedor, no al impío. No, esas personas no tiene caso, dice sabiduría. Mejor esfuérzate en ayudar a aquellos que están esforzándose a mostrar y a cumplir la sabiduría de Dios. ¿Y qué va a hacer esa persona? Ese sabio se va a enojar. Va a decir, ¿quién se cree? ¿Él piensa que yo no sé nada? ¿Piensa que yo soy ignorante? ¿Quién se cree corrigiéndome a mí? No. Dice, corrige al sabio y te amará. Se lo voy a poner muy sencillo. Lo que nos está dando a entender la Biblia aquí es, si a usted se le dificulta que alguien le ayude en algo que usted está mal, usted no es sabio. Usted no es sabio. Si usted es sabio o sabia y alguien con amor le instruye, le corrige, le orienta, usted va a amar esa persona y va a amar ese comentario porque uno sabe que es para el bien de uno. Dice en el 9, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿No ve? Cuando uno quiere aconsejar a los escarnecedores y aconsejar a los impíos, resultan problemas. Es una catástrofe, dice la sabiduría. Pero tú dale al sabio y él será más sabio. Enseña al justo y él aumentará en su saber. ¿Y cuál es la base, hermanos, para tener la sabiduría de Dios? Ya es algo que hemos notado en Proverbios. Dice el 10, el temor de Jehová
es el principio de la sabiduría. Temor es respetar a Jehová. Respetar a Jehová. Es poder todos los días de mi vida tener un corazón que está humillado ante su grandeza y que dice: yo no le voy a faltar a mi esposa porque Dios es demasiado grande. Yo voy a echarle todas las ganas en las cosas de Dios, porque Dios es tan grande, es tan sublime, que yo quiero temerle, yo quiero respetarle. Y cuando usted y yo podamos ver la grandeza de nuestro Dios, dice Salomón, ese va a ser el principio de la sabiduría. ¿Qué parámetros utiliza usted, hermano, hermana, para gobernar su vida? ¿Será posible que me rijo por lo que veo a mi alrededor? Y yo digo, bueno, estoy a la par, igual que todos. No, nunca voy a poder agradar a Dios así. El principio de la verdadera sabiduría es temer, respetar, adorar, exaltar a Dios. Y dice también, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El Santísimo obviamente es Dios, Él es el único Santísimo. La Santísima Virgen no existe, el Santísimo Pontífice, el Papa, no existe. El único Santísimo es Dios. Él es infinitamente santo. Y cuando usted y yo conocemos acerca de la santidad de Dios, Dios me llena de esa inteligencia que Él nos puede dar. Pero hermanos, si no estamos leyendo la Biblia en casa, difícilmente vamos a poder conocer al Santísimo. Hermano, hermana, ¿estamos leyendo todos los días la Biblia? Yo sé que preguntamos eso seguido, pero es algo tan crucial, tan fundamental, poder leer las Escrituras para conocer a Dios Santísimo, para que Él así me pueda llenar de su inteligencia. Bueno, el tiempo ya se nos fue. En el versículo 11, ella promete largura de vida, se van a aumentar tus días. Vamos a ver lo que nos da la mujer insensata. La sabiduría de Dios nos dice que se nos van a añadir los años de nuestra vida. Es posible que podamos ser sabios a nuestra propia manera. Dice el 12, si fueres sabio, para ti lo serás, pero no para otros ni para Dios. Y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo, o sea, vas a tener tu consecuencia. ¿Cuál es? Viene el versículo 13. La mujer insensata va a decir 3 cosas acerca de esta mujer: alborotadora, simple e ignorante. Hermana, ¿qué quiere Dios de ustedes como mujeres? Pues que no sean de esta manera, ¿verdad? Alborotadoras. La mujer que le gusta llamar la atención, que hace mucho ruido para que todos le presten atención a ella. Quizás pueda ser en su manera de vestir, en su manera de comportarse, en su manera de hablar. No, la mujer piadosa, la mujer de Dios, ella no es alborotadora, es simple. La mujer insensata es simple. ¿Por qué? Porque no tiene sabiduría de Dios. No sea usted, apreciada hermana, simple. Sea una mujer llena de la inteligencia de Dios. La mujer insensata también es ignorante. Otra vez, porque no tiene la inteligencia que Dios nos da. ¿Y ella dónde está? La sabiduría trabajando, construyendo, preparando comida
Y la mujer insensata, ¿qué está haciendo? Sentada en una silla. No está haciendo nada. Y cuando uno no hace nada, la mente empieza a pensar cosas que no deberíamos. ¿Se acuerda de los pájaros y del nido? Usted y yo no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nuestra cabeza. Va a pasar. Pero sí podemos evitar que el pájaro haga un nido sobre la cabeza, ponga sus huevos y tenga ahí a sus crías. Eso sí podemos evitar. Podemos quitarnos el nido o el pájaro si cae en la cabeza. Así son los pensamientos, hermano, hermana. Y entre más tiempo estemos sin hacer algo productivo, más tiempo va a haber para que cavilemos cosas que no deberíamos. Si no hay reunión, si no hay una actividad de la iglesia, póngase a hacer tarea con los niños. Busque a los niños y diga, vamos a limpiar esta parte del patio, vamos a ir a ver a los abuelos, qué sé yo. Pero acostumbrémonos, hermanos, a ser personas ocupadas. No que estemos ahí sentados todo el día esperando que pase la hora, las horas del día y llegue la noche y despertemos y otra vez. No, hermanos, esto nos induce al pecado. Ella llama a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos, o sea, son hombres que no están buscando a una dama, no, ellos son personas que están entregadas a su trabajo, a su familia, van en caminos derechos, pero ella está buscando a alguien así. Y le dice a cualquier simple, ven acá, o a los de faltos de cordura les dice, fíjese cómo los engañan. Las aguas hurtadas son dulces. ¿Es cierto eso? Si usted o yo robamos agua, ¿realmente va a saber más dulce que la agua de su casa? No, ¿verdad? El agua es el agua. Le dice a estas personas, a estos hombres que van pasando, el pan comido en lo escondido es sabroso. ¿Es cierto eso? Si compramos un pan de cierta panadería y nos vamos y nos escondemos ahí en la oscuridad y lo comemos, ¿va a saber mejor que si lo comiéramos en la luz? No, va a saber exactamente igual. Pero esto es lo que hace la mujer insensata. Ella tuerce todo. El agua hurtada es dulce, ¿sí? El pan comido en lo escondido es sabroso. Mentira, no es cierto. Pero así es la mujer insensata, engaña. ¿Y cuál es la consecuencia, hermanos y hermanas? Esto va para todos, no nomás va para las mujeres, va para todos, hombres y mujeres. En cuanto al pecado de la fornicación, no saben que ahí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. La sabiduría de Dios nos lleva en un camino lleno de vida, la mejor vida. La mujer insensata, por más bonita que esté esta señora, por más rica que sea, porque está sentada en una silla. En ese tiempo solo las de muy alta sociedad tenían sillas. Por más bonita, por más maquillada, bien vestida, por más suave que habla, no, dice sabiduría, ahí están los muertos, sus convidados están en lo profundo del Seol. No arruine su vida ni la vida de su familia por una breve experiencia que es desagradable a Dios. No vale la pena. Mantengámonos puros para la gloria y honra de Dios.